Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en este canal María Félix Vlogs. El día de hoy te traigo un tema que tú me pediste en los comentarios, una curiosidad. ¿Cómo eran las fiestas de la doña en sus casas? Y para eso no me encuentro solo. Tengo en la línea telefónica al señor Luis Martínez de Anda, heredero de los bienes y derechos de la señora María Félix, para que nos platique cómo eran las fiestas de la doña en sus casas. Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Luis, quisiera preguntarte una de las dudas que tiene el público. ¿Cómo eran las fiestas de la doña en sus casas? Pues mira, las fiestas de la doña eran en realidad muy divertidas, pero muy tranquilas. Eh, Normalmente en su casa, por ejemplo, se hacían las reuniones, eh, cuando mucho 8 personas. Había cenas, las cenas se preparaban ahí en la casa, y de bebidas, por ejemplo, eh, vino rojo, champaña y alguna bebida que algún invitado en especial quisiera, lo normal, whisky, vodka, coñac. Pero las reuniones en sí eran alegres y no eran en exceso ni en cuanto a comida ni en cuanto a alcohol. Podía haber algún trío o música este, ya de grabación o en vivo, algún trío que amenizara la reunión. Y se la pasaban incluso cantando. A la doña le gustaba mucho cantar. Entonces, eran muy amenas, muy bohemias. En la plática de todo tipo, de política, pues de cultura, de libros, de pintura, de ópera. Eran muy amenas y duraban bastante tiempo, porque podía empezar la reunión, ¿no? 10 de la noche y hasta la madrugada. Podría pasar lo mismo. ¿Qué era lo más frecuente que a María Félix le gustaba tomar en sus fiestas? La doña no bebía más que vino rojo, acompañado de los alimentos, cuando mucho 2 copas, dos nada más, o champaña, 2 copas nada más. Alguna vez me pidió vodka, por ejemplo, que le sirviera vodka, fue una sorpresa para mí, pero literal me dijo, una gota. ¿Cómo una gota? Sí, una gota literal, una gota de vodka. Entonces prácticamente era poner una gota en un caballito, por ejemplo, de tequila, y apenas se mojaba los labios con literal una gota de vodka, no más. Las historias de excesos en las fiestas, por ejemplo, la verdad es que no. La verdad que cuando iba con amigos a sus casas o a restaurantes, pasaba lo mismo. En los restaurantes más música, pero en cuanto a la bebida era lo mismo. Ella no tomaba más allá de 2 copas de vino rojo para acompañar el alimento, o no más de 2 de champaña, nunca más. Entonces sí fumaba a veces, dependiendo del tiempo de la cena, 2 puros, y tomaba mucho café, le gustaba tomar café también. Entonces, bueno, para las reuniones con amigos en sus casas, que la llegan a invitar, sucedía lo mismo. Entonces nunca en exceso nada, mucho menos alcohol. A lo largo de todos estos años que trabajaste con ella, ¿alguna vez te llegó a relatar alguna anécdota de las grandes fiestas que se hacían en Polanco cuando ella estaba casada con el señor Alex Berger? Las historias de cuando vivía con su marido Alex Berger, que era muy frecuente que hicieran fiestas en la casa de Hegel. La casa estaba preparada para adaptar el jardín patio en aquel momento, en aquel entonces, adaptarlo con lonas y ampliar un poco el espacio de la casa al exterior como una gran terraza. Sería lo mismo.
Evidentemente algunos invitados pues tomaban, pero la doña nunca más allá de 2 copas. Y nunca refirió a que se pusiera eh, con exceso de copas. El comportamiento que pudiese ocasionar por esas acciones nunca sucedió. Este, no se excedía la doña en eso, era muy disciplinada como tal, era en su trabajo, en el cuidado de su cuerpo, de su salud, era muy disciplinada. Entonces no hay manera de que fuera este, adicta a la bebida, a tomar de más, a excederse. No había manera. Luis, me salta una duda. ¿La doña tomaba tequila? No le gustaba el tequila. Recordemos que incluso en la boda con Jorge Negrete lo que se ofrecieron fueron aguas frescas, aguas de sabores. Entonces no era una cuestión en cuanto al alcohol, menos el tequila, y no por despreciarlo, pero no le gustaba el tequila. Entonces no tomaba en general ningún tipo de bebida, más que un poco de vino rojo o de champaña y listo, no era de tomar tequila o de tomar alguna otra bebida alcohólica. Te repito, las historias de excesos en cuanto a eso, de fiestas en otras ocasiones, son del imaginario porque la disciplina de la doña la demostró siempre. Le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho divertirse, en sus reuniones era muy divertida, muy ocurrente, le gustaba mucho la música, en sus reuniones, repito, había tríos y le gustaba junto con sus invitados eh, cantar, cantar acompañados de los tríos y le gustaba en general de todo tipo de música. Entonces, el hecho de que se divirtiera y que le gustara mucho la fiesta va en relación a convivir con sus amigos, con sus amistades, temas de intereses, temas anecdóticos, temas alegres, eh, esa diversión sana, esa diversión que pudieras platicar con personas, te imaginas, de sus amistades, platicar horas y horas y horas y no acabar el tema de conversación, o surgen nuevos y no terminarlos, no agotarlos porque es tan interesante y personas tan inteligentes que no era necesario excederse en cuanto al alcohol para desinhibirse o por alegrarse. Las personas normalmente que se reunían con ella estaban felices y ella lo mismo. Este, Le daba mucho gusto ver a sus amigos, reunirse, platicar, comer. Y había muchos temas de conversación, muchos temas de plática, muchos temas de los cuales sacar provecho. Por ejemplo, en su casa de Cuernavaca, que es donde más recibía gente, sobre todo los fines de semana, porque los visitaba los fines de semana, y recibía amistades. Sucedía lo mismo, por ejemplo, el domingo a la hora de la comida empezábamos a, a servir la comida y posterior a eso en un café acompañar ya después con una copa de vino extra, si es que se daba el caso, pero previamente ella pedía una copa de vino para acompañar los alimentos. Y las amistades bien pueden tomar whisky, bien pueden tomar vodka, bien pueden tomar incluso vino o coñac. No faltaban las bebidas, eso sí, pero en atención a las visitas que pudiesen llegar, que se les pudiese antojar algo. Pero, pero no era exceso, no era que nadie se pusiera borracho, que nadie se le pasaran las copas. Entonces, y no por eso no era divertido, al contrario, eran muy divertidas las reuniones con la doña y tú lo veías en la cara de la gente, en la actitud de la gente, en cómo salían felices y te digo, las pláticas que las cuales compartían sus anécdotas, sus conocimientos, sus vivencias unos a otros, recordar viejos tiempos o pláticas de temas actuales, eran muy interesantes. Entonces, así eran las reuniones fiestas con la doña, las fiestas que llegaba a ir, por motivos expresos para una fiesta, pues sucedía lo mismo, no era tomar en exceso,
Entonces cuidaban mucho las formas también sus amistades. Me imagino que tú la has de haber acompañado a muchas grandes reuniones, pero ¿María Félix en su casa acostumbraba a hacer grandes fiestas? Sí fueron algunas fiestas grandes, pero mucho eran reuniones con invitados, repito, ya sea que sus amigos la invitaran a su casa, la invitaran a cenas, entonces duraban bastante tiempo, eh, las veladas, y también en restaurantes. La verdad es que, por ejemplo, si salía a cenar, pues eran acompañada también con la señora Estela Moctezuma en alguno de sus lugares, y duraba largo tiempo la reunión y la celebración para la doña era de todos los días, celebrar de la, celebrar de la vida misma, celebrar fue el poder estar juntos. Uno de los brindis que le gustaba hacer a la doña era, obviamente, que estaba acompañada de sus amigos y estaban todos contentos, alegres. El brindis que le gustaba decir era que cuando nos vaya mal, que cuando nos vaya mal, nos vaya como en este momento. Alzaban su copa y disfrutaban la velada. Luis, tú siempre que estuviste muy cerca de la doña, ¿nos podrías contar cómo era la doña en aquellas fiestas, cómo se desenvolvía? Al, 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 al recordar vivencias, pasajes de su vida, este, a veces las contaba tan chistosas, hacía los momentos muy alegres. También contaba, obviamente, como ya decía, todo el mundo cuenta los éxitos, pero casi nadie cuenta los fracasos. Eh, pero no era motivo de estar triste ni un motivo de, de pasarla mal. Las contaba sus anécdotas, preguntaba a la gente por anécdotas, por pláticas, por, porque ella estaba muy interesada siempre en escuchar a las personas, estaba muy interesada en aprender. Siempre ese ímpetu por aprender y aprender de los demás, y más si la gente era inteligente, preparada, estudiada, estudiosa, con mucha imaginación, le encantaba escuchar las pláticas así. Entonces siempre estaba atenta a lo que los demás tuvieran que decir. Eh, Parte de todas esas pláticas y que a veces sucedían, por ejemplo, en Cuernavaca, si estaban en la parte del comedor que era al nivel de la piscina. Recordemos que la casa de Cuernavaca estaba en una pendiente, había muchas escaleras para llegar a los jardines. Entonces, previa a que se hiciera de noche, bajaba a dar un paseo a los jardines y seguían las pláticas, y a lo mejor los invitados seguían con una copa en la mano. Era tanta la fuerza de voluntad de la doña que, a pesar del esfuerzo que le implicaba el bajar las escaleras, pero sobre todo subirlas, para el regreso de los jardines a la casa, pues lo hacía ella sin temor y con todas las fuerzas del mundo, y decía ella misma, apretando los marfiles, apretando los marfiles, vámonos para arriba. Entonces, nunca un bastón, nunca una silla de ruedas, y nunca, mucho menos, que alguien la cargara para desplazarse. Eh, la fuerza de voluntad, la fuerza de carácter, la fuerza de personalidad no le permitía que alguien la cargara para desplazarse, a pesar de que estuviera con dolor o por tema del artritis o lo pesado de la subida de las escaleras. Lo recuerdo también en una ocasión que le hicieron un homenaje en la delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Le gustó mucho ese homenaje, asistió con gusto. Recuerdo que para llegar al auditorio donde se hizo el homenaje, pues de la misma manera estaba en pendiente, y eran muchos los escalones que había que recorrer para llegar al auditorio, eso en bajada. Al término del evento, pues recorrer lo mismo, pero evidentemente en subida, ¿verdad? Luis, para concluir quisiera hacerte esta pregunta.
Hace poco salió una nota a nivel nacional donde una actriz declaró que se había puesto una gran borrachera con la doña, con tequila. A eso iba mi pregunta de que si a la doña le gustaba el tequila. Y sobre todo nos extrañó porque también declaró que la doña se había puesto tan borracha que la habían tenido que sacar cargada del lugar. ¿Qué opinión te da a ti esta declaración? No necesitaba ayuda más que para a lo mejor guiarse del brazo de alguien, pero nunca que alguien la cargara. Por más pesado que pudiese parecer la subida. Entonces, en esa voluntad, en esa fuerza, en esas ganas de hacer las cosas, pues no se permitiría que alguien la cargara para llevarla a algún lugar, y menos al baño, o menos al coche, o menos no, es un invento, ah, no tiene cabida, pues. No es la personalidad de la doña, definitivamente. Pero sí hay tantas historias que se inventan, tantas historias que pueden ser faltas de realidad. Sin embargo, para los que pudimos conocer, vivir, convivir y ver la realidad de cómo se comportaba la doña en el día a día, es muy diferente a como la llegan a contar las personas. Luis, muchísimas gracias por compartirnos estas interesantes historias que sucedieron al lado de la señora María Félix. Amigos, pues ya saben, tendremos muchas más anécdotas más adelante en este canal María Félix Vlogs. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que me dejes un comentario y lo compartas en tus redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima.